Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a comentar el Evangelio del domingo 25, tiempo ordinario, ciclo B. El Evangelio es tomado de Marcos, capítulo 9, del versículo 30 al 37. Este gran evangelio habla principalmente de dos cosas. Primero, de que Jesús se va a entregar, ¿no? Lo más importante de la obra de Jesús, se entrega para salvarnos. Y segundo, con relación a esto, explica cómo quiere que sea la iglesia, explicándole a los 12. El evangelio dice así: y saliendo de allí, iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán y a los 3 días de haber muerto, resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa le preguntaba de qué discutían por el camino. Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y le dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Este gran evangelio, ¿no? Marcos hace la descripción primero y principalmente de cuando Jesús revela su fin, y con su fin el plan de Dios, que es la muerte en la cruz de Jesucristo para cargar con todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y después mostrando una nueva vida con la resurrección. Entonces, pero hay una parte importante, ¿no?, en este mensaje, que es la entrega. La entrega de nuestro Señor Jesucristo, que lo va a transmitir principalmente a la obra de la iglesia, ¿no? Entonces, vamos a ver esa entrega. También lo podemos cambiar por otros nombres que vamos a ir viendo. Fíjense que empieza por ahí, sigue en silencio porque les quiere enseñar a los discípulos esta verdad que quiere implantar en la iglesia, no haciendo énfasis en la autoridad, sino en el servicio, ¿sí? Entonces empieza diciendo así el Evangelio en el versículo 30. Y saliendo de allí iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera. Es en el versículo 30, que no se supiera. ¿Por qué? Porque él quería enseñarle a los discípulos, sí, esta verdad. Pero fíjense, en el versículo 31, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía lo siguiente, esta verdad: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán y a los 3 días de haber muerto, resucitará. Resucitará, es el versículo 31. Entonces esa es la gran verdad que Jesucristo les enseña. Y fíjense que los judíos en general esperaban un Mesías que le diese un poder nacional en la historia que estaban viviendo para dominar el mundo.
o sea, un poder terreno. Y los discípulos eran judíos. Entonces tenían también esa enseñanza fuerte en ellos. Pero Jesús ya empieza a enseñar, ¿no?, que el reino de Dios no estaba fundado en esta tierra en la autoridad, sino en la entrega. Y que el poder venía de Dios y la fuerza venía de Dios y el amor venía del Padre que había enviado a su Hijo. Entonces toda esa fuerza de poder política en la tierra no era lo más importante. No era lo más importante. Digo esto porque por lo que se va a plantear después, por lo que Jesús va a enseñar después, debido a que los discípulos no entendían el mensaje y cada vez entendían menos, porque ellos esperaban también a alguien que tuviese un poder terreno, pero Jesús habla de que terrenamente era un fracaso. Y por eso les dice, el Hijo del Hombre será entregado por mano de los hombres. Será entregado por los sumos sacerdotes, por el poder terreno de la iglesia o de los judíos en ese tiempo, del pueblo elegido. Y lo matarán. O sea que terrenamente parecía un fracaso. Pero a los 3 días va a resucitar. Va a resucitar. Pero los discípulos se quedan con la primera parte y seguían pensando en el poder terreno. Claro, hay que entregarse porque hay que tener un poder y hay que ser fuertes y hay que dominar, pero terrenamente. Y esa era la idea que tenían los discípulos. Y por eso en el versículo 32 dice, pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Claro, ellos estaban pensando en esto que estábamos hablando. No entendían por qué va a terminar todo en un fracaso que es la muerte. Sin quedarse con el tema de la resurrección, que lo van a entender recién después de la Pascua. De hecho, muchos de ellos lo van a abandonar. Lo van a dejar cuando lo toman prisionero. Incluso Pedro lo va a negar. Y entonces, por eso llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa, es muy probable que esa casa haya sido la casa de la suegra de Pedro, que es donde comenzaron en Cafarnaún, ¿no? No se sabe ciertamente, pero podría ser esa la casa donde va a fundar, y quería Jesús, una iglesia familia, una iglesia donde lo más importante es el cariño y el amor. Fíjense que en lo que sigue lo va a decir. En cierto sentido, no con el ejemplo del niño, pero dice Jesús, sabiendo lo que venían hablando, dice, ¿de qué discutían por el camino? ¿De qué estaban hablando por el camino? Y ellos revelan ahí, ¿no? En sus corazones, ¿de qué estaban hablando? De ese poder, de que la iglesia o de esa comunidad iba a estar fundada en el poder, en el que iba a ser más grande. Y no era lo que Jesús le venía diciendo, y no era lo que Jesús quería, y no era lo que Dios quería. Ellos callaron, dice en el versículo 34, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Ahí está. ¿Quién era el que iba a dirigir?
¿Quién era el que iba a tener ese poder? Fundando la estructura de esta comunidad en la autoridad. Y fíjense que no era lo que Jesús quería. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Ahí está la otra palabra que quería, ¿ya? Servidor. O sea, Jesús habla de la entrega, ¿no? Que se entrega totalmente para morir por todos, y después resucitar para dar vida a todos, ¿sí? Pero lo que la comunidad que él quiere y el ejemplo que ha venido haciendo desde que nació, porque como dice San Pablo, él se humilló a sí mismo, tomando la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, o sea, haciéndose hombre para el servicio nuestro y muriendo en la cruz para el servicio. Entonces, lo más importante no es la autoridad, sino el servicio. Y entonces fíjense cómo sigue. Se sentó, llamó a los 12 y le dijo: si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y ahí está fundado el amor cristiano, en el servicio a los demás. No quien tiene el poder o quien tiene la verdad más grande y va a pelear con los demás para... No, es el servicio lo primero. Sin duda que este servicio es la verdad que Jesús ha venido a traer. Jesús es la verdad. Yo soy la verdad. Y la verdad nos ha dicho que quiere una iglesia que sirva. No pelearse por la autoridad, sino pelearse por quién quiere servir más. Y no pelearse, sino unirse. Y entonces, si uno quiere ser el primero, que sea el último. Y en el versículo 36 dice: y tomando un niño, le puso en medio de ellos. O sea que contradice a lo que ellos andaban buscando. ¿Quién va a ser el mayor de todos? Y en vez de agarrar a uno de ellos y ponerlo en el medio, agarra a un niño y lo pone en el medio. ¿Por qué? Porque lo más importante es servir a los más débiles. Y lo hizo desde el principio. Y fueron los que más lo recibieron, los pecadores, ¿sí? Aquellos que andaban por mal camino, los enfermos. Y ahora pone un niño, lo más débil. Y entonces los pone en medio de ellos. ¿Sí? Ese es lo más importante de la iglesia. O sea, ¿a quién tenemos que servir? A los niños, a los necesitados, a los enfermos, a los pobres. Y tomando un niño le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y lo estrechó entre sus brazos. Ahí muestra, darle el amor cristiano a aquellas personas que lo necesitan. Esa es la iglesia familiar, esa es la iglesia que Dios quiere. Esa es la iglesia que vino a fundar Jesucristo. Y tomando un niño le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y le dijo, en el versículo 37, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y está el reino de Dios, porque el reino de Dios es Jesucristo.
¿Y cuándo recibimos a Jesucristo? Cuando recibimos a un niño, cuando recibimos a un pobre, cuando recibimos a un enfermo, cuando recibimos a alguien que necesita de Dios. No con gran autoridad y soberbia. No. Escuchándolo, ¿no? Ayudándolo, salvándolo de aquellos problemas que tiene. Ya que terminamos. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. O sea, al Padre. Al Padre es a quien Jesús ha enviado. Por eso, esa es la iglesia que Jesús quiere fundar. Esa es la iglesia que Jesús ha querido que esté en medio de nosotros. ¿Qué iglesia? La iglesia donde esté lleno de personas que den el amor de Cristo a aquellas personas que lo necesitan, empezando por los niños. Entonces, por eso los invito a rezar, a pedirle a Dios que nos dé ese espíritu, que nos dé ese espíritu dentro de la iglesia, ¿no? Una iglesia de servicio, una iglesia que continuamente ayude a los demás, sin mirar a quién. Y rezamos el Salmo 53, que dice así: Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras, porque unos insolentes se alzan contra mí, y hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. Por eso entendamos que cuando estamos débiles, cuando estemos necesitados, es Dios el que nos da la fuerza. Y cuando otras personas estén en esa situación, vayamos con Jesús en nuestros corazones para ayudarlos. Que Dios los siga bendiciendo y nos vemos en el próximo comentario bíblico.